Amada iglesia, qué honor es alabar al Señor juntos, sobre todo viviendo en un mundo como el que vivimos, que está tan lleno de incertidumbre, de grises. ¿Alguno de ustedes ha tenido momentos así difíciles? Porque el día de hoy vamos a empezar una serie que se llama Certeza en la incertidumbre. Y creo que definitivamente es un buen momento para que nos preguntemos cuáles son esas cosas que nos generan incertidumbre, angustia, ansiedad. ¿O tú tienes todo bajo tu control y dominio? ¿Estás en completa serenidad y calma? Te pregunto, ¿estás allí? ¿O tienes algunas cositas que podrían no estar bajo tu dominio y control? Bueno, si no las tienes te felicito, pero si tú eres de las que o de los que está pasando por un tiempo en el que hay algunas cosas que no entiendes y que te generan incertidumbre, yo creo que conviene hacer un ejercicio. Haz un ejercicio conmigo, ¿te parece? ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Levante la mano. Ya había los que no, hablamos al final de la reunión. Haz este ejercicio conmigo. ¿Qué crees tú que te pasaría si por alguna razón hoy, tú pierdes la vista? Pierdes la vista, dejas de ver. ¿Estás haciendo el ejercicio? ¿Qué tal tu trabajo? ¿Se vería afectado? ¿Tus dinámicas domésticas? ¿Tus gustos? ¿Tus hobbies? ¿Tu servicio eclesial? ¿Tú crees que eso te generaría cierta incertidumbre? O mejor dicho, ¿crees que hay una incertidumbre mayor a la que produce no ver nada? Bueno, te cuento que hay un hombre cuya historia quiero contarte. Y este hombre tenía una condición muy particular que se llama retinitis pigmentosa, que generó que a los 27 años él perdiese completamente la vista. Este hombre se llama Simeon Wyckoff. Y Simeon, o Simon, que creo que es la pronunciación correcta, Simon quedó en oscuridad total. Pero este hombre, lejos de abandonar su pasión de mantenerse en movimiento, él decidió hacer algo realmente llamativo. Él decidió comprometerse con distancias extremas, las más extremas del planeta, y convirtiéndose en un ultramaratonista, ha sido y es un referente para muchas generaciones. Hermanos, estoy hablando de un hombre que corre unido, estando totalmente ciego, corre unido por una cuerda y está confiando plenamente en el que va guiándolo para poder avanzar. Él tuvo que morir a su sensación de control, morir a su sensación de querer hacer lo que él deseaba. Él solamente puede dejarse guiar. Yo no sé si tú sabes lo que es un ultramaratonista, pero una cosa es correr más de 48 kilómetros y otra cosa es hacer cosas como lo que este hombre ha hecho. Porque carreras como las que se da de ultramaratón en Nueva York pasan los 400 kilómetros. Y hay una particular que se da en algo que se llama Cuatro Desiertos, que es más de 250 kilómetros. ¿Están escuchando eso? Son días de trayectoria. Y de hecho él tiene momentos muy particulares porque cuando tiene que atravesar lugares habitados, ciudades, poblaciones, las personas que desconocen que este joven es sordo, perdón, es ciego, empiezan a hacer bulla, emocionados. ¿Saben lo que representa para él no poder escuchar a quien lo guía? ¿Imaginan cuánto le atormenta
Pero aún así, él permanece. Y Simon no llega a la meta, hermano, por lo que ve en sus ojos, sino por su capacidad de escuchar y dejarse guiar. Su historia es definitivamente un testimonio de un hombre que descubrió que cuando la vista falla, la confianza absoluta en quien conoce el camino es lo único que se necesita para alcanzar la victoria. En la Biblia encontramos una historia que no solo nos puede ayudar a identificarnos con este hombre, y no solo es algo con lo que tú y yo podemos conectar, porque quizás, solo quizás, tú y yo somos más ciegos de lo que creemos que somos. Porque hay un montón de cosas que deberíamos estar viendo que no vemos, que no consideramos. Hermanos, esta historia puede ayudarnos a tener la seguridad de que Dios está con nosotros en todo lo que hacemos. Es decir, nosotros podemos tener la certeza de su presencia, que es el título que nos acompaña el día de hoy. Y para que tú y yo aprendamos sobre la certeza de su presencia, vamos a traer nada más y nada menos que a un rey, a un hombre que dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme a su agrado. El rey David escribió un salmo, el Salmo 23. Abre tu Biblia, vamos a leerlo juntos. Leamos juntos la palabra del Señor, consciente de lo que estamos leyendo, hermanos. Es la voz de Dios escrita. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanos, este salmo es espectacular. Es probablemente de los pasajes del Antiguo Testamento más ampliamente conocido, más citado por muchos. Pero, ¿saben algo? El pez no agradece el agua porque vive en ella. Y muchas veces nosotros estamos tan habituados a estos pasajes que podemos no contemplar su riqueza porque la damos por sentado. Este pasaje, hermano, es asombroso. Y este pasaje definitivamente nos permite afirmar la certeza de su presencia, que es nuestro título hoy. Pero la enseñanza que este salmo nos transmite debería quedar como una convicción internalizada y tatuada en la profundidad de nuestra alma, y que desde allí gobierne todo nuestro comportamiento y cotidianidad. ¿Sabes cuál es esa idea? Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Parecen 4 palabras simples, pero hay mucho más poder de lo que tú te imaginas en esa expresión. Sé honesto. Si yo te pregunto a ti, ¿tú estás convencido de que Dios cuida de ti? Tú puedes decirme, sí, claro, pastor, por supuesto, obvio. Pero tú sabes cómo tú puedes testear si es o no es real. Yo no sé cuánto yo confío en el Señor. ¿Cuán consciente estoy yo de si Dios cuida de mí o no? Si eso es real totalmente para mí, basado en mi capacidad de decirlo, porque eso lo puede hacer cualquiera. ¿Sí o no? ¿Saben cómo tú puedes saber?
por cómo reacciona tu corazón cuando estás en sombra de valle de muerte. Por la manera en que está reaccionando tu corazón ante esta situación que te genera incertidumbre, tú sabes si tú tienes certeza en su presencia o no. Tú sabes si tú tienes convencimiento pleno de que Dios cuida de nosotros. Y entre tú y yo existe la misma necesidad de crecer en este asunto. Por lo menos 3 ideas claras que nos lleven a crecer, a ensanchar el espacio que ocupa esta verdad en nuestra alma y a que nosotros podamos salir por esa puerta mejor equipados para vivir una vida convencidos de que Dios cuida de nosotros. Dios, hermano, Dios cuida de nosotros. Te voy a mostrar 3 cosas en las que Dios cuida de nosotros. Él como pastor nos consuela y orienta hoy. Hoy, donde tú estás parado, en lo que tú estás viviendo, Él nos consuela y orienta. Hoy. Pero mañana, cuando venga la prueba, cuando las cosas se pongan difíciles, Él nos acompaña en todo. Dios nos acompaña en todo mañana, pasado mañana y en cada instante Él nos acompaña. Pero apuntando a la eternidad, vamos a ver también cómo Él nos bendecirá en su morada, cómo Él nos va a incluir y nos ha incluido en su reino y podemos vivir en su abrigo confiadamente. ¿Tú necesitas confiar más en tu Señor? ¿Qué te parece si oramos? Si tienes acceso al Dios de los cielos, vamos a pedírselo. Tómate un segundo, asume una postura de oración y acércate a Dios en este instante y habla con Él. Y dile, Señor, ayúdame. Yo necesito confiar más en ti. Vamos a orar, hermano. Tómate un segundo para orar. Señor, mi Dios, nuestro amado pastor, Padre, ayúdanos. Enriquece, fortalece, construye en nuestro corazón con la verdad de tu palabra, inspirado en tu espíritu, que da vida, que alimenta. Por favor, Señor, ayúdanos a internalizar que tú cuidas de nosotros, que podamos disfrutar este recorrido y ser alimentados por tu palabra e hidratados por tu espíritu como ovejas de tu prado. En Cristo Jesús. Amén. Empecemos, hermano. Nos consuela y orienta hoy. Vamos a verlo ahí desde el verso 1 y 3. Y notemos cómo empieza el pasaje. El pasaje empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, esto es como un mini sermón. Porque el rey empieza con su argumento y después desarrolla su argumento. Pero hay algo cierto, y es que tú probablemente has escuchado tantas veces este pasaje. Y en la historia del cristianismo este pasaje ha sido expuesto por tantos hombres de Dios. Ha sido estudiado y revisado. Además, no faltan las personas que construyen la metáfora de la metáfora de la metáfora y se desbocan en profundizar en los detalles de la vida del pastor y de las ovejas. Y hermano, yo sé que eso puede ser enriquecedor, pero si tú y yo nos fijamos solamente en lo que está escrito, tenemos suficiente para alimentar nuestra alma como Dios lo escribió. Porque si Dios hubiese querido que ese pasaje tuviese más detalles sobre la vida del pastor, Él los hubiese puesto allí. Nuestra intención no es salir de aquí conociendo más
cuán admirable es la vida del pastor literal, pastor de ovejas, sino entender que el Señor está haciendo una metáfora para que nosotros aprendamos más de Él. Y con ese enfoque vamos a recorrer este texto, tratando de ser tan fieles como esté a nuestro alcance sobre lo que el texto dice en su contexto. El Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Es decir, lo tengo todo si yo tengo a mi Señor. Vean lo segundo que dice. Y aquí Él nos está mostrando cómo Él nos consuela y orienta hoy. Este pastor, nuestro pastor, el Señor nuestro Dios, está haciendo algo con nosotros hoy. Dice el texto, me hace descansar. Dice más adelante, restaura mi alma. Hermano, estas expresiones dan la idea bastante clara de descanso, de alivio, de estar serenos y calmados. Estos verdes pastos apuntan a una calma semejante a lo que recibimos cuando estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Esa palabra que restaura nuestra alma, esa palabra que nos edifica, que cambia los códigos dañados de interpretación con los que fuimos formados mientras vivimos en este mundo. Te pregunto, cuando yo pongo una letra aquí, P, A, y le pongo el acento para los que ya se pusieron creativos, ¿qué dice? ¿Todo bien, iglesia? ¿Qué dice? Papá. Bueno, es que yo lo puse para mi lado. Está bien, lo voy a poner aquí. La P, la A, la P y la A. ¿Qué dice ahora, iglesia? Dice papá. Ahora yo quiero preguntarte algo. Para aprender el significado de esas letras, tú tienes que tomarte el tiempo para aprender a leer, ¿sí o no? Y cuando ya tú sabes lo que esas letras dicen, ¿tiene el mismo significado para ti que el que tiene la persona que está a tu lado? Entendamos algo. Aunque todos creamos que sabemos leer las mismas letras, el significado de esas palabras está sin duda alguna infectado, afectado por el pecado del entorno en el que hemos crecido. Y esos significados, ¿cuándo son restaurados? ¿Cuándo son reordenados? ¿Cuándo son elevados a la verdad y sacados y alejados de la mentira? Cuando tú y yo somos alimentados por la verdad de Dios en el alivio de su palabra. Y aunque tú no puedas consumir toda la recodificación de tu alma en un solo instante, gradualmente Él va cambiando y transformando tu criterio. Y es evidente que no me refiero solo al significado de la palabra papá. Pero hermano, cuando tú conoces la verdad, tú vas a poder tener una libertad, un alivio, un descanso, que es el resultado natural de estar en esos pastos siendo alimentado por el pastor. Pero se queda hasta allí. ¿El Señor solo nos alimenta? Porque el pasaje también dice que Él me guía por senderos de justicia. El pasaje está diciendo también que junto a las aguas de reposo me conduce. O sea, Él no solo me está alimentando y me deja allí para que perpetuamente yo estoy ahí comiendo y comiendo y comiendo. No, Él está alimentándome con la intención de conducirme, guiarme, orientarme, hermano. Él me consuela y me guía en la dirección correcta. ¿Tú sabes cuánto desespera el alma estar naufragando y no tener la más mínima idea de hacia dónde debes navegar? Yo quiero que tú sepas que muchas veces nosotros estamos en el océano de la vida así, como extraviados. ¿Saben lo que es una guabina? Es un pescado. Es un pescado que no tiene el tejido muscular para decidir hacia dónde se mueve.
Entonces este pescado es ubicado entre muchos lugares, en algunos ríos, y cuando él quiere moverse hacia un lado, entonces la huevina se deja llevar por la corriente y va para un lado. Y cuando va para el otro, el agua lo lleva y va para el otro. De allí viene la expresión de muchos latinoamericanos de que la persona está guabineando, está como yendo y viniendo en su discurso. ¿Sabes cuántos vivimos de esa manera? Llevados por la vida, arrastrados por las corrientes de este mundo, diría el apóstol Pablo en Efesios 4. Hermanos, no es así como Dios quiere que nosotros estemos. Él quiere equiparnos con la verdad en un alimento progresivo y gradual que nos permite ser guiados a los senderos de justicia, conducirnos por las aguas de reposo. Y estas aguas de reposo tienen todo que ver, hermano, con una relación. Lo que esta metáfora nos está describiendo cuando nos dice: el Señor es mi pastor y nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Está hablando de una relación. Y la palabra estandarte en este tramo del pasaje es devoción. Es como tú tienes una relación auténtica y cercana en la que comprendes que estando con Él no te falta nada, porque lo tienes a Él. En Génesis, ¿sabes cuál fue la primera propiedad que tuvo el hombre? Estaba todo en total planicie, sabana. No había nada de nada, ni para un lado ni para el otro. Y cuando el Señor hace a Adán y da aliento de vida a él, Adán abrió los ojos. ¿Qué fue lo primero que Adán tuvo? No tuvo un carro, ni un iPhone, ni una Merú, ni un apartamento. Lo primero que él tuvo no fue los documentos de certificado de todo el Edén. Lo primero que él tuvo no fue una promesa escrita de que estaba una Eva asegurada para él. Lo primero que él tuvo fue la presencia de Dios. Y él podía tener la certeza de su presencia porque a él no le hacía falta nada. Hermano que estás aquí, quiero que sepas que cuando tu alma está buscando aprobación, cuando tu alma está buscando dinero, cuando tu alma está buscando fama, cuando tu alma está buscando más conocimiento, cuando tú estás buscando lo que sea que estás buscando, tú estás buscando una sola cosa. Estás buscando a tu Señor, porque eso es todo lo que necesitas. Tu alma le necesita. Y si Él te llena, no te hace falta nada. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Tiene sentido que teniendo acceso a tanto, lo desprecies y lo abandones? Hermano, si tú descuidas tu devoción, la oportunidad de venir a esos verdes pastos y alimentarte con la palabra de Dios, la oportunidad de ser conducido en oración, en un ecosistema eclesial, con una familia que te predica, que te comparte, que te enseña, que te estimula a orar. Hermano, tú estás menospreciando lo más valioso que tienes y no va a tardar en manifestarse esa tensión en ti. Cuida tu devoción, porque nuestra devoción fortalece la certeza con la que somos consolados y orientados. Voy a repetirte esto. Hermano, nuestra devoción no es una hora al día en donde yo cumplí con mi devocional y me voy. No lo veas así. Hermanos, apartar un tiempo para estar con Él en el deleite de su palabra es de hecho el inicio
de una relación que estás estimulando, que estás cultivando, que está favoreciéndote y que te permite salir de ese instante caminando con Él, dejándote guiar, estando en la total certeza de su presencia, viviendo en su espíritu. Algunos reformadores afirmaban que mucha de nuestra tendencia o de nuestra actitud propensa a pecar tenían que ver con nuestra poca conciencia de su omnipresencia. Mientras más consciente eres tú de que Él está contigo, mucho menos propenso vas a ser a pecar. ¿Por qué no puedes? Porque si Él está, ya no puedes. ¿No te ha pasado que cuando eras joven estabas delante de alguien que representaba una autoridad por ti y no podías decir las cosas con el mismo? Bueno, y no te lo digo porque está aquí. Hay quienes les pasa todavía con los pastores cuando estamos hablando con ustedes. Pero el pastor de pastores quiere estar contigo, quiere pastorearte porque Él es tu verdadero, grande, significativo, indescriptible. Él es nuestro pastor. Y así como Israel tenía, al leer este texto, mayor conciencia de cómo Dios los había pastoreado en el desierto, de cómo Dios los había pastoreado en las guerras, de cómo Dios los había pastoreado a pesar de su necedad y dureza de corazón, hacia ahora tú y yo tenemos presente lo que dice Juan capítulo 10. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas y sus ovejas escuchan y aceptan su llamado. Hermano, escucha su voz. Hermano que estás aquí, yo quiero que tú sepas que tu pastor Dios te escucha. Y aunque tu esposo no te escuche, aunque tu papá te haya abandonado, aunque tu jefe no crea en ti, aunque el resto de las personas sigan una y otra vez manifestándote desprecio, manifestándote rechazo, manifestándote dureza y desatención, Él está disponible para ti y puede y quiere escucharte. No sé si tu esposo te va a escuchar. Con su medio cerebro, no sé si Él está en capacidad de escucharte con la atención con la que tú mereces. Pero tu Dios, tu pastor te escucha. Habla con Él y escucha su voz, porque tu devoción fortalece la certeza de su presencia en tu corazón. Amado hermano, ten por cierto algo. Dios cuida de nosotros. Pastor, y está bien, yo me relaciono con mi Señor. ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen tan bien? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos? Y los problemas, porque, yo tengo unos cuantos problemitas. Veamos lo que sucede después de que ya somos conscientes de que Él nos consuela y orienta hoy y pensamos en el mañana. Cuando nosotros pensamos en el mañana, leemos de nuevo: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu callado me infunden aliento. Hermanos, ¿vieron lo que dice allí? Aunque pase por sombra de valle de muerte. Ya aquí nos estamos sincerando, porque el salmista está reconociendo que vienen tiempos difíciles. Hermanos, y no solo vienen tiempos difíciles. Esto es una expresión que va a exteriorizar cuánta confianza de nosotros hay en el corazón. Entendamos esto. Si nosotros pensábamos anteriormente en nuestra devoción y recordamos a Simon y reflexionamos sobre él, ¿creen que él confiaría realmente en alguien para que le guíen la carrera si él no lo conocía? ¿Qué crees tú? Este muchacho ciego, que está dispuesto a correr más de 250 kilómetros, ¿crees que pondría su confianza en alguien que no conoce?
Pero ¿cómo se llegaría a probar si conoce su voz y es guiable por Él, si no pasa precisamente por los tramos de dificultad? Hermano, tú vas a tener certeza de que tu corazón confía en el valle de sombra de muerte más que en cualquier otro lugar. Y hay algo que nosotros debemos aprender de este salmista, de este rey, que no suelo encontrar con frecuencia en otros análisis sobre el Salmo 23. Y es la manera en la que él cambia el abordaje de sus expresiones. Porque antes estaba hablando de su pastor, pero apenas llega a su mente la idea de pasar por un valle de sombra de muerte, él ya no está hablando de su pastor, ahora está hablándole a él. Y pasa de decir: en lugares de verdes pasto me harás descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaurará. Él pasa de hablar de su pastor a empezar a hablarle a él, porque cuando dice: cuando pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién estará conmigo? ¿Tú o yo? Está hablándole a su Señor, y de esto tú y yo necesitamos aprender, hermano. Porque muchas veces cuando pasamos por momentos de prueba, ¿sabes qué es lo último que hacemos? Hablar con el único tú que nos puede atender. Hablar con el único tú que nos dijo que estaría con nosotros. Y si Él está contigo, entonces tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿por qué nuestro corazón está en incertidumbre? ¿Por qué está en angustia? Pero bueno, ¿está o no está? ¿Crees o no crees? Amado hermano, este texto dice: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, pero nos da referencias que explican esto. Dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Qué es la vara? ¿Qué es el cayado? ¿Es tan confrontador esto? Porque son dos instrumentos que en ocasiones son usados por algunas personas en uno solo largo, a veces son usados como dos separados, pero tienen dos funciones bien interesantes. En sí misma la vara representa una autoridad particular, pero es una autoridad que resulta de la expresión de afecto que defiende. Literalmente la vara era para hacer daño o afectar a los enemigos que atracaban al rebaño, y el cayado, que tiene una forma circular, era para enganchar a las ovejas y poder sacarlas en momentos de dificultad, para poder atraerlas, para poder corregirlas. Cuando usted ve una ovejita que tiene alguna afectación, o está embarazada, o tiene algún rasguño, ellos tienen que traerla. ¿Y saben qué? No la puede agarrar con el cayado por la parte de abajo de la patica, porque se suelta. Tiene que engancharla por encima de la articulación para poder alarla y traerla. Traerla, atenderla, cuidarla, corregirla. Amado hermano, tú y yo necesitamos romper el esquema humanista con el que hemos sido moldeados por este mundo. Porque si nos sinceramos, casi siempre lo que pasa cuando una persona atraviesa valle de sombra de muerte, atraviesa dificultades, atraviesa problemas, es que él piensa, por lo general, en una de cuatro cosas, o en varias de ellas. Él puede pensar, bueno, que somos culpables de algo. Muchos estamos allí. No, eso seguro es culpa mía. Estoy viviendo una consecuencia, pastor, de mis... Somos culpables de algo. O que somos víctimas de alguien. No, es el pecado de esta gente con la que vivo. Es que si usted conociera al esposo mío. Es que no, mi mamá. Es que mi tío. Es que mi padrastro. Es que mi primo. Es que mi jefe. No somos víctimas. Es que ese presidente de la Junta de Condominio. Es que ese vecino. Es que si tuviéramos otros políticos, es que somos víctimas de. ¿Ves? Entonces Dios, yo estoy actuando como Cristo, aguantando este pecado de soy la víctima de. Así somos.
Y empezamos a razonar en esa dirección. Entonces, o somos culpables por algo, o somos la víctima de alguien, o somos simplemente incapaces de actuar. No, bueno, eso no está dentro de mi alcance, como me agarró esto y no está dentro, yo no puedo hacer nada. O el cuarto, nosotros nos convertimos en el objeto de la formación. Y este parece ser el más atractivo, el más agradable, pero es igual de ególatra. No, es que Dios me está enseñando algo. Y yo voy a atravesar esta prueba con buena actitud, porque Dios está haciendo algo en mí y me va a hacer una mejor persona, y me va a hacer una mejor... A ver, hermanos, es evidente que algo de cierto tienen estas 4 interpretaciones, pero nuestro razonamiento está realmente envenenado por el pecado al pensar sobre las pruebas en función de nosotros mismos, porque el hombre no es el epicentro de la creación. Las pruebas no se tratan de cuánto Dios está haciendo en mí, sino de cuánto Él quiere glorificarse. Nosotros necesitamos dejar de poner en primer plano de razonamiento nuestro yo. No, eso está en un segundo, a veces en un tercero, a veces en un cuarto. El primer plano de razonamiento tiene que ser cómo Dios quiere glorificarse. Y eso nos va a llevar a preguntarnos lo que sí deberíamos preguntarnos: ¿cómo yo puedo glorificar a Dios en este valle de sombra de muerte? Hermano, es evidente que Dios está tratando con nosotros cuando pasamos por pruebas. Pero razonar en primera línea, no, Dios ¿qué me quieres enseñar? Dios, quiero descubrir qué es lo que me quieres enseñar. Enséñame, como que si Dios fuese tu empleado, un maestro asignado para darte clases particulares de... No, Dios puede hacer cosas contigo en las que se quiere glorificar y tú ni te enteres. Y la pregunta es, ¿Dios cuenta contigo para glorificarse de ese modo? ¿O Él tiene que darte explicaciones y que tú le apruebes el proyecto para que Él pueda decidir glorificarse contigo? ¿Crees que estarías en la capacidad de entenderlo? O le pudiéramos preguntar un poco a Job al respecto. O le preguntamos al rey David. Nos podemos voltear a preguntarle a Noé. No sé si Noé de repente, un hombre... Amados hermanos, ten por cierto que Dios cuida de nosotros. Pero cuando Dios está cuidando de ti y de mí, razonemos en función de una ilustración simple, que es la ilustración que el autor nos está dando. Vente conmigo para una finca donde tienen ovejas. Cuando tú y yo entramos y vemos que las ovejas están todas impecables, afeitaditas, bien maiciadas, con su pasto impecable, nuestro razonamiento natural es: wow, qué buena es esa oveja, ¿cómo se llamará esa oveja? Quiero hablar con ella, quiero conocer a esa oveja. Oveja, ¿cómo estás? ¿Me puedes dedicar unos segundos? ¿Ese es tu razonamiento? ¿Qué es lo que naturalmente piensa cualquiera que vea unas ovejas bien cuidadas? ¿Cuán bueno es ese pastor? Lo que sea que pase con las ovejas tiene un solo propósito, y es glorificar al pastor. Y si tú no lo entiendes, el que está desenfocado eres tú. Cambia tu enfoque. Porque lo que estás buscando y viviendo no tiene que ver contigo. No seas tan ególatra. La pregunta es cómo lo que yo estoy viviendo puede glorificar a Dios. ¿En qué cuenta Dios contigo para glorificarse? Dios le puede mostrar al mundo cómo reacciona, cómo se ve una persona que ha perdido todas sus propiedades contigo. Si Dios dice, necesitamos mostrarle al mundo cómo reacciona un creyente cuando pierde todo, y está reunido con Gabriel y con Miguel, y dice, ¿con quién contamos en la tierra? Y voltea, vamos a revisar en la Iglesia Cristiana de La Roca, Caracas, a ver, necesitamos mostrarle al mundo cómo reacciona un hijo de Dios que está lleno y que dice que todo lo tiene en mí cuando le quitas todo. ¿Con quién contamos ahí? Vamos a ver si con... ¿Estás asustado que diga tu nombre? Te pregunto, ¿Dios cuenta contigo?
Dios cuenta contigo para mostrarte cómo reacciona una persona en medio de la enfermedad cuando Cristo le dirige. ¿O qué tal cuando es robado? ¿O qué tal cuando es abusado? ¿Qué tal cuando es maltratado? ¿Qué tal cuando todos empiezan a hablar mal de él como hablaron de la única persona perfecta que ha existido en la humanidad? ¿Qué tal si la prueba que tú estás viviendo te da la oportunidad de mostrarle al mundo cuán bueno es tu pastor y cómo él dirige tu vida? Porque eso es lo que dice el texto que él está haciendo. Servir la mesa para mostrarle a los enemigos de tu alma en el pecado y a los adversarios de la fe cómo reacciona la gloria de Dios vivida en una persona que nada le falta porque el Señor es su pastor. Y ellos lo ven y dicen, wow, lo atacamos, le hacemos esto, le hacemos lo otro y el tipo está allí respondiendo con amor, respondiendo con gracia, con ternura, con humildad. Preparas mesa delante de mí. Y de repente ese pastor, en la ilustración ya no es un pastor, ahora es un anfitrión. Ahora es un anfitrión que sirve la mesa para decirte, a pesar de tu condición, ven, siéntate a la mesa conmigo. Come de mi alimento, bebe de mi bebida, relaciónate conmigo y déjame cuidarte para que puedas salir y amar como yo he amado. Hermanos, nuestras convicciones proyectan la bendición de confiar en Dios y es eso lo que le glorifica. Tener la convicción correcta de lo que Dios quiere que tú hagas en esa circunstancia va a darte la certeza y la oportunidad de glorificarlo. Pero cambia tu enfoque y pregúntate cómo tú quieres, cómo tú puedes, qué tienes que hacer, qué necesitas saber. Y ora en esa dirección. Señor, guíame, ¿cómo te glorifico? Porque cuando escuches algo que no es tan agradable, entonces tu fe va a ser probada. No quiero que terminemos este sermón, hermanos, en el que hemos recordado cómo Dios cuida de nosotros, sin mencionar lo que está en el verso 6. Cuando encaramos el tercer y último bloque de hoy y pensamos en cómo Él nos bendecirá en su morada siempre, tú y yo tenemos que ver cómo este texto dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuántos son largos días? Un tiempito. Hermano, tú te mereces realmente estar en la presencia de Dios. ¿Por qué no? Hoy leíamos en nuestro plan de lectura cómo en Juan capítulo 3 Nicodemo está conversando con nuestro Señor. Y él realmente no entendía las complejidades asociadas a nacer de nuevo. Y el Señor, nuestro Dios, le cita la palabra de Dios. Y le muestra cómo desde siempre Dios ha estado buscando la manera de mostrarnos su gracia y favor a pesar de nuestra condición. Él ha estado, no, pero no te molestes, ha sido así, lo puedes revisar en la Biblia si quieres. Él ha estado con nosotros, hermanos, mostrándonos a lo largo de la Escritura su amor y misericordia, su compasión. Y ahora, tú y yo, siendo tan propensos a pecar como de hecho somos, mereciendo un castigo cierto y justo por nuestros delitos y pecados, podemos mirar al Pastor de los cielos y contemplar lo que Él ha hecho a nuestro favor para acercarnos a Él. Hermanos, Colosenses, capítulo 1, verso del 1 al 15, nos muestra la maravilla de nuestro Cristo.
Y afirma ese texto cercano al verso 15, cómo Dios restauró nuestra relación con Él al entregar a Cristo como sacrificio para atender la justicia no resuelta. Ahora tú y yo, al arrepentirnos y creer, podemos acercarnos a Él y vivir en Él. Y dice Efesios 2 que estamos con Él juntamente sentados en los lugares celestiales, unidos a Él, en un solo ser. Ese mismo libro de Colosenses que les citaba del capítulo 1, versos del 5 al 15, dice en el capítulo 3, pongan, si ustedes ya resucitaron con Él, si tú creíste de corazón, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Si Él es tu pastor, si Él dirige tu vida, vive mirándolo a Él. Y vete gradualmente quitando toda la porquería que este mundo nos ha enseñado para crecer en una fe que recibe ese alimento, que le expresa en relación diaria y cotidiana y que precisamente por esa relación puede caminar a esas pruebas que evidencian y muestran al mundo cómo tú puedes actuar como Cristo en medio de tanta dificultad. Hermanos, recuerden a Simón. ¿Qué pasaba cuando él se acercaba a una población? Y estaba la gente gritando, diciendo cosas, no con mala intención, pero lo aturdían, lo desesperaban. ¿Te imaginas? Si él no había aprendido en la intimidad de la cotidianidad, en el silencio de sus trotes naturales, a identificar esa voz, entonces en medio de la presión no podía concentrarse en solo escuchar la voz que le estaba guiando y que representaba alcanzar la victoria. Hermanos, nuestro Cristo alcanzó la victoria por nosotros, pero Él ahora quiere exponer esa victoria que tú y yo tenemos sobre el pecado por su sacrificio a un mundo que puede ver que sí es posible que tú ames como Él te amó, a pesar de lo que te hagan, como Él te ama a pesar de lo que le hiciste. Dios cuida de nosotros, hermanos. Tiene sentido que pases por las pruebas que están pasando y son tu oportunidad para adorarlo. Y cuando se acabe la prueba, se acabó el espacio en el que puedes presentar ese tipo de adoración. Aprovechalo. Glorifícalo. Rompe el criterio ególatra de pensar que se trata de ti, no mijo. En segundo y en tercer plano, tú eres importante para Él, pero deja que Él se preocupe en ti, porque tú no puedes resolver lo tuyo. Enfócate en Él. ¿Cómo te glorifico? ¿Cómo te honro? ¿Qué tengo que hacer? Si Cristo estuviera aquí en este momento, ¿qué haría? Podemos vivir, hermanos, con la certeza de su presencia, porque Dios cuida de nosotros. Y esta serie que empieza hoy tratando de acercarnos a tener la certeza de su presencia, de su compañía, de su cuidado. Hoy que podemos pensar y decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que soy ciego a la realidad de todo lo que Dios está viendo, pero yo tengo acceso a su voz y me voy a dejar guiar por Él. Yo voy a relacionarme íntimamente con Él y voy a proteger esa relación. Voy a cultivar esa relación. Yo voy a permitirme estar suficientemente cerca del redil. Y cuando yo pase por pruebas y dificultades, yo voy a buscar cómo honrar a mi pastor y que Dios pueda ser glorificado a través de lo que yo estoy viviendo. Porque independientemente de la prueba que yo pase, nadie puede quitarme la certeza eterna de que moraré con Él por el resto de los siglos de los siglos. Amén.
Dios cuida de nosotros. No lo olvides. Dios cuida de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria. Te exaltamos y queremos pedirte que nos ayudes a confiar en ti, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a confiar en ti. A confiar en ti, en el nombre de aquel que nos ha justificado delante del Padre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Cristo es nuestra única esperanza y es como Él que queremos vivir.